Bienvenidos a este segundo segmento de su programa Descifrando Enigmas, exclusivamente hablando acerca de los ángeles, este tema tan especial que muchas personas tienen muchas preguntas y hemos tratado de aclarar muchas de las cosas que las personas creen erróneamente acerca de los ángeles. Hemos definido que los ángeles son mensajeros de Dios, son creados por Dios, tienen una función que es múltiple: adorar a Dios, proteger también al pueblo de Dios, pero sobre todo, una de las preguntas fundamentales en estos días es ¿cómo es que los ángeles pueden llegar a actuar en nuestro medio? Después de una pausa vamos a ver un testimonio iniciando en este programa de cómo los ángeles pueden actuar en nuestros días. No te apartes de tu pantalla. Gracias por regresar con nosotros después de esta pausa. Y para iniciar el día de hoy, tenemos una invitada que nos va a hablar un poco acerca de su testimonio, cómo es que ella experimentó esta presencia de un ángel en su vida. Adriana Heredia, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, hermano, por su invitación y por permitirme estar aquí. Cuéntenos un poco cómo fue la experiencia suya acerca de aquella aparición que usted considera que fue un ángel. Cuéntenos un poco. Bueno, realmente yo pienso que después de mucho tiempo, en mi edad ya adulta, el pasaje del Salmo 91 se hizo realidad al comprender lo que había sucedido muchos años atrás en mi vida. Y el Salmo dice, porque a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden todos tus caminos. Y a la edad de 13 años, teniendo una experiencia difícil en mi vida, porque fui abandonada por mi madre biológica en la calle en Laredo, Texas, a altas horas de la noche, y siendo una situación muy difícil, una niña de 13 años, sin saber qué hacer ni a dónde ir, y tratando de regresar a mi país en México, donde estaba mi familia adoptiva. Fui detenida por migración, y no querían dejarme ir porque siendo una menor de edad, pues ¿cómo, no? Decían, no es posible que una niña de 13 años esté viajando sola, o esté en la calle sola, sin el cuidado de un adulto. Y al estar ahí había otra mujer que había sido detenida, y ella aparentemente ciudadana americana, radicando en Monterrey, donde realmente yo iba a encontrarme con mi familia. Esta mujer, al escuchar lo que estaba sucediendo conmigo, les decía ahí a los oficiales, déjenme atender yo a esta niña, ¿verdad? Yo me hago responsable de ella. ¿Sin conocerla? Sin conocer, jamás la había visto, ni ella sabía de mí, ni yo de ella, sino que la estaban también a ella entrevistando, cuestionando por qué ella estaba viviendo en Monterrey. Y de esa manera, al fin los oficiales accedieron a soltarme al cuidado de ella, sin tampoco ellos saber realmente quién era ella. ¿Si tenían alguna relación con usted? No, nada. No había nada. Ellos no podían asegurar que realmente era una persona íntegra, vamos a decirlo así, con una actitud tan extraña a la vez, pero a la vez de responsabilidad, pienso yo. En ese entonces yo no podía comprender muchas cosas. Y esta persona se hizo responsable de mí. Recuerdo que subimos al autobús. Estando en el autobús, ella proveyó alimento para mí, porque yo iba sin dinero, sin nada realmente. Pues una niña de 13 años. Ya estando en el autobús, ella fue compasiva conmigo. Tuvo mucho cuidado de mí, de mi persona. Trató de calmarme, de darme seguridad, paz, y ella decía que tenía una hija de mi edad y que ella podía sentir el dolor de que un hijo, una jovencita de 13 años estuviera pasando por esta situación. Y al llegar a Monterrey, estando ahí, ella esperó hasta que mi familia llegara por mí, esperó a que hiciéramos esa llamada,
y estamos hablando que era en la madrugada, quizá 3, 4 de la mañana, y ella esperó hasta que llegaran a recogerme y dio su nombre y su dirección. Aparentemente vivía detrás, en la calle detrás de donde vivía mi familia. Y se despidió de nosotros, fuimos a buscarlos días después y nadie vivía en esa casa. La casa estaba sola. ¿Nadie conocía de dicha persona? No, nadie, no sabían de una mujer que viviera ahí con una hija de 13 años. De hecho, la casa estaba sola. Y bueno, yo sentí tranquilidad, sentí paz. En ese entonces una niña de 13 años quizás no comprende muchas cosas. A mí se me había enseñado principios bíblicos, se me había enseñado la presencia de Dios, ¿verdad?, en nuestras vidas y el temor al Señor. Y yo confiaba en el Señor. De hecho, fue una de las razones por la cual mi mamá me abandonó, porque ella decía, tú estás loca, te lavaron el cerebro. Y fue una de las razones por la cual ella me abandonó y me dejó. Y después de muchos años comprendí al estudiar la palabra y al leer la Biblia, ¿verdad?, y toparme con este versículo, yo decía, wow, realmente el Señor puso a alguien en mi camino para cuidarme en los tiempos difíciles. Y creo fielmente que Dios cuida de nosotros de diferentes maneras. Así es. En diferentes tiempos de nuestras vidas. Él provee lo que necesitamos en el tiempo preciso. Y Él guarda todos nuestros caminos en todo momento. Pues muchas gracias por compartir este testimonio con nosotros. Hay muchas personas que quizás se preguntan cómo es que los ángeles pueden actuar. Y la palabra de Dios nos da algunas pautas de las funciones, de cómo los ángeles pueden actuar a favor de los hijos de Dios como mensajeros y emisarios de Dios mismo. Este es uno de los ejemplos de cómo Dios puede usar a los ángeles para servirnos a cada uno de nosotros. Seguiremos hablando de los ángeles, así que no te apartes de tu pantalla en esta emisión especial de tu programa Descifrando Enigmas. Cuando la experiencia cuenta, la oficina legal de Aurelio Lío Lara está a su servicio, a la familia, a los negocios, de bienes raíces y de accidentes y lesiones. En servicios de inmigración ofrecemos representación, ciudadanía, visas familiares, visas de inversión y perdones legales. En servicios testamentarios ofrecemos testamentos, fideicomiso y validación de testamentos. Y recuerden, 25 años nos respaldan. Son sus primeras sonrisas, sus primeros pasos, el evento que has soñado toda tu vida, el momento que cambió el resto de tu historia. Digitize, fotografía y video profesional. Tus memorias, nuestra prioridad. Y seguimos hablando de los ángeles. Y en esta oportunidad también tenemos con nosotros al teólogo Julio Varela, quien seguirá exponiendo un poco acerca de esta rama de la teología, angeliología, acerca del estudio de los ángeles. Julio, bienvenido otra vez. Gracias por estar con nosotros. Estábamos hablando en el programa pasado acerca de la definición de los ángeles, las funciones de los ángeles, el tipo de ángeles que había, los cuerpos que tenían los ángeles y todo eso. El día de hoy nos gustaría hablar un poco prácticamente de aquella mala percepción que tienen las personas acerca de por qué adoran a los ángeles, por qué tienen eso en mente, que es algo erróneo, y segundo, de cómo nosotros podemos asegurarnos en la palabra de Dios de que los ángeles el día de hoy existen con un propósito específico, que es el propósito original por el cual Dios los creó. Cuéntanos un poco acerca de eso. Sí, yo creo que para comenzar, habíamos terminado el programa pasado mencionando que los mismos ángeles prohíben la adoración de los ángeles. Mencionábamos el caso donde Juan, después de oír cosas maravillosas en el Apocalipsis, ¿verdad? Cuando él está recibiendo revelación, él quiere postrarse y adorar y le dice el ángel, no lo hagas. Dice, yo soy consiervo tuyo. Y creo que esta palabra consiervo es una palabra clave para que nosotros podamos entender por qué un ángel no se debe de adorar. Primeramente, un ángel, ya lo mencionamos, es un ser creado por Dios.
y como toda criatura se debe a su creador. ¿Sí? Quiero comprobar esto, si usted tiene ahí su Biblia, si no, no se preocupe, lo vamos a leer de aquí. Hablando en Colosenses capítulo 1, hablando de nuestro Señor Jesucristo como creador, dice en el capítulo 1, versículo 16, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, ¿sí? Eso incluye a los ángeles. A los ángeles. ¿Sí? Las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Como los ángeles son seres espirituales, nosotros no los podemos ver si ellos no quieren que nosotros los veamos. Habíamos hablado de que a veces los ángeles toman forma humana. ¿Sí? Tenemos varios ejemplos en el Antiguo Testamento. Mencionábamos cuando van y rescatan a Lot, ellos tocan a la puerta, ¿sí? Son vistos por la gente de la ciudad, tanto que van a buscarlos para tener relaciones sexuales con ellos. Quiere decir que presentaban un cuerpo, ¿sí? Y quiere decir que eran posibles de tocar. También tenemos el ejemplo de Abraham, que vienen unos varones con él, sabemos que son ángeles, y él también los invita a comer. Pero aquí nos dice claramente todas las cosas en los cielos, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, dice, todo fue creado por medio de él y para él. Entonces, los ángeles, siendo seres creados, no son dignos de adoración. Sí, ya lo vimos en Apocalipsis capítulo 4, los 4 seres vivientes dicen que estaban día y noche y no cesaban de adorar y de decir, santo, santo, santo a Dios. Es una adoración donde aún los 24 ancianos que declarábamos la vez pasada, bueno, personalmente yo creo que son seres celestiales también, ángeles les podríamos llamar. Ellos dicen que cada vez que los 4 seres vivientes adoraban, ellos se postraban y ponían sus coronas delante de Dios. Entonces, creo que estas son buenas razones por las cuales no podemos adorar a los ángeles. Primero, porque son seres creados, tanto que un mismo ángel se declara consiervo, consiervo, ¿sí? Dice, inclusive si usted lee el pasaje, dice de consiervo de Juan y de los profetas. Acuérdese, decíamos, ángel significa un mensajero, y los profetas también eran personas enviadas por Dios, eran mensajeros de Dios que traían palabra de Dios. Entonces, si la Biblia nos dice que todo lo creado es para Cristo y para su gloria y la gloria de Dios, ¿por qué vamos a adorar a una creación? Bueno, y de hecho hay otro pasaje en Hebreos que nos habla de la superioridad de Jesucristo, superior a los ángeles, y aquí se nos habla en el capítulo 1 del verso 5 en adelante, dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Entonces, también es otro pasaje que corrobora que son creados por Dios y de que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, tiene superioridad, es Dios al cual debemos adorar. Porque hay muchas personas, hermano Julio, que el día de hoy adoran a los ángeles. Así es. Yo he tenido muchas personas que me dicen, pastor, pero es que si yo tengo un ángel, ¿qué tan cierto es esto del ángel guardián? Cuénteme usted eso. Esa es muy buena, una muy buena pregunta. ¿Que podemos creer en un ángel guardián o no? La verdad, la Biblia nos habla de Miguel, por ejemplo. Miguel es un arcángel, ¿sí?, que está protegiendo, no a una persona, a toda la nación de Israel. De Israel. Y como hemos visto, hablando de los ángeles, se nos habla de que Jehová es el Dios de los ejércitos. Y cuando habla de ejércitos, no se refiere a ejércitos terrenales, se refiere a ejércitos celestiales. Quiere decir que arriba, bueno, si lo podemos decir así, en las regiones celestes hay ejércitos. Juan en el Apocalipsis describe una cantidad increíble de ángeles, ángeles que no se pueden contar. Entonces, esos ángeles están a la disposición de Dios. Y yo puedo pensar y puedo asumir, y esto es nada más algo que voy a asumir basado en el hecho de que Miguel protege toda una nación y que siendo un arcángel tiene un ejército acompañándolo, ¿sí?, de ángeles, que
es muy probable y es muy factible que Dios tenga ángeles cuidando de nosotros, no solamente uno, tal vez en ocasiones algunos más que uno, depende de los peligros. Sí, y he tenido testimonios de personas que han hablado de la protección de hombres que vieron o tal vez ellos no vieron. Y que no se explican y cómo. que no se explican cómo. Y creo yo que es una muy posible manifestación de ángeles. Entonces, hablando de ángeles guardianes, yo creo que sí hay ángeles enviados por Dios para guardarnos de cualquier peligro. Y no es uno, pueden ser varios. A nivel general, ¿no? A nivel general. Porque hay muchas personas que hasta le hablan al ángel guardián. Exacto. Es más, hay personas que hasta adoran o le oran, le piden al ángel guardián. Y yo creo que eso ya es una misconcepción de lo que la palabra de Dios nos está enseñando, algo totalmente erróneo y antibíblico. Al regresar de una pausa vamos a hablar un poco de los ángeles, pero también de los ángeles caídos. No te apartes de tu pantalla. Cero intereses a 24 meses. Sí, escuchó usted bien. Hasmar Performance le ofrece cero intereses a 24 meses en todo su inventario de vehículos, carros, pickups, SUVs, lo que usted necesite. Visítenos en cualquiera de nuestras 2 direcciones. Y recuerda, nosotros financiamos 24 meses sin intereses. Te esperamos. Be First Hospice Team, compañía con un serio compromiso de brindar cuidado compasivo para el enfermo y su familia en la etapa más difícil de su vida, con un equipo de entrenados profesionales enfocados en el bienestar físico, emocional y espiritual, y proveyendo los servicios clínicos necesarios en su propio hogar, en nursing homes o en el hospital. Usted puede contactarlos al 1877-289-1126. Y seguimos hablando de este tema tan interesante acerca de los ángeles. Antes de ir a una pausa, nos iba a leer un pasaje de la Biblia. ¿Cuál era? Así es el de Apocalipsis capítulo 22, versículos 8 y 9, donde dice: Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro, y dice: adora a Dios. Y quería leerlo de las Escrituras, porque una de las cosas que siempre debe quedar claro es que de lo que estamos hablando aquí está basado en la palabra de Dios. Y segundo, porque al hablar de ángeles, tenemos que hablar también de los ángeles caídos, que son los demonios. Y los demonios hoy en día son muy adorados, incluyendo a Satanás, que es un ángel caído también, ¿sí? Un querubín, dice la palabra de Dios en Ezequiel, capítulo 28, que era el más hermoso, ¿sí? Y que cayó porque deseó el lugar de Dios. Pero él es un ángel también, él es una creación de Dios. Quisiera mencionar que al contrario de los ángeles que están a disposición de Dios, los ángeles caídos no buscan el bien de las personas. Tienen otra función. Tienen otra función, tienen otra agenda que cabe aclarar, Dios ha permitido con un propósito. ¿Sí? Y ahorita les voy a comprobar, porque una de las cosas que luego se le empieza a enchinar la piel a las personas cuando hablamos de demonios, es porque piensan que los demonios tienen más poder que el que realmente piensan y que tienen más autoridad de la que realmente tienen. Y quiero leerles un pasaje en Mateo capítulo 9, versículo 32 a 34, donde dice: mientras salían ellos, y aquí le trajeron un mudo endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló. Quiero hacer notar 2 cosas. Primeramente, cuando hablamos de demonios, podemos hablar de posesión demoníaca. ¿Qué es esto? Siendo los demonios seres espirituales, pueden entrar dentro de un ser humano, de una persona. Voy a aclarar, un no creyente, alguien que no le haya entregado su vida a Cristo, porque una vez que uno entrega su vida a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y no hay lugar para otro espíritu. Así que un demonio no puede entrar, creo que lo puedo comprobar bíblicamente,
porque habla Efesios de que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, y ese sello es una muestra de que una garantía de que nadie más puede entrar, no puede ser violado, porque es de Dios. Y segundo, quiero demostrar una cosa, que estos demonios pueden ser echados fuera. ¿Qué quiere decir? Que no son omnipotentes, ¿ok? Dice, y echado fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios echa fuera demonios. ¿Quién es el que está echando los demonios aquí fuera? Jesús. Entonces, queda demostrado que el poder de Dios es mayor que el de los demonios. Y usted puede encontrar en las Escrituras, en repetidas ocasiones, muchas instancias. Usted recuerda cuando Jesús está hablando con un demonio que se llama Legión, él le pregunta, ¿cómo te llamas? Quiere decir que aún los demonios tienen nombre, y otra cosa, se pueden comunicar. Y le pregunta, ¿cómo te llamas? Dice Legión, porque somos muchos. Y entonces esos demonios son enviados a un hato de cerdos que van y caen al mar. ¿Sí? Pero otra vez, en el poder de Jesucristo, delante de Jesucristo, delante de Dios, los demonios no pueden hacer nada, ni el mismo Satanás. Y es que muchas personas, lastimosamente, le temen mucho más, como usted dice, de lo que deben, porque creen que tiene un poder aún superior. Claro. Que a los mismos ángeles buenos. Exacto. Que hemos estado desarrollando ese tema. Y otra cosa, aún personas que son creyentes, nos referimos a creyentes, a alguna persona que ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador y Señor personal, una persona que tiene a Cristo en su corazón, ¿por qué no le debe temer a los demonios? Exactamente. ¿Por qué no debemos de temer a los demonios? Ahora, quiero hacer la diferencia entre respetar, tener respeto, mostrar respeto, porque si bien los demonios y aún Satanás son seres creados, son seres espirituales que ya vimos, tienen características diferentes a nosotros, y hablando en cuanto a poder, sí son más poderosos que nosotros, pero la diferencia es que una vez uno salvo, como hablabas de qué es lo que hablamos cuando decimos un creyente, una persona que tiene a Cristo en su corazón, que tiene el Espíritu Santo en su corazón. Quiero decirles una cosa, no debemos de temerle a Satanás, porque Satanás no es ni omnipresente ni omnipotente. Y se los voy a mostrar en el libro de Job. Si usted lee su Biblia, en el libro de Job, dice en el capítulo 1, versículo 6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Quiere decir que entre los hijos de Dios, ahí se coló Satanás, ¿verdad? Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Fíjese bien, quiere decir que Satanás puede tener una ubicación geográfica. Y fíjese lo que dice Satanás. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Satanás no es omnipresente. No está en todo lugar. Exacto. Si él quiere estar en China, tiene que ir a China. Se tiene que mover a China, y si está en China, no está aquí. ¿Sí? Y fíjese lo que dice, esto es lo más interesante. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que él tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Ponga atención, pero extiende tu mano, le dice Satanás a Dios, pero extiende tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Subraya este versículo 12. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tienes está en tu mano. Solamente, fíjese bien, no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Aquí está una prueba de que Satanás no puede tocar a un hijo de Dios si Dios no le da permiso. Porque Satanás no podía ni siquiera tocar los bienes, fíjese bien, nada más, los bienes, las cosas materiales de Job, hasta que Dios le dio permiso. Y no solamente eso, vemos una prohibición de Dios. Dice, nomás a él no me lo toques. No toques la vida. Vemos más adelante que sí, Dios le permite a Satanás tocar el cuerpo de Job, pero le dice, guarda su vida. Entonces, aquí está bien claro, dos cosas. Satanás no es omnipresente, no está en todos lados. Así que aun cuando culpamos a Satanás de muchas cosas, él no puede estar en todos lados. Por eso tiene demonios que le ayudan, ¿sí? Y la otra cosa, entienda una cosa, Satanás no es omnipotente.
no está a la par con Dios. Satanás tiene que tener el permiso de Dios aún para tocar cosas materiales y cuanto más para tocar la vida de uno de los hijos de Dios. Wow, esa es una realidad que todos los creyentes debemos vivir por ella, Exacto. sabiendo que Cristo Jesús tiene poder sobre todas las cosas. Sobre todo. Y nosotros como creyentes creemos de que la palabra de Dios es verdad y que cuando nos dice de que ellos fueron creados, que cuando nos dice que los ángeles buenos están a servicio de Dios y por ende a servicio de muchos de nosotros, podemos confiar en esa palabra. Quizá nos estés escuchando por primera vez, nos estés viendo y hayas entendido un poco de que Cristo Jesús es el único que tiene poder sobre todas las cosas. Así que Él es el único que merece toda la gloria y toda la honra y todo el honor. Después de Él no hay nada más. No hay nada más. Él tiene supremacía, es decir, control sobre todas las cosas. Gracias por compartir con nosotros acerca de los ángeles y esperamos que en esta emisión especial acerca de los ángeles hayas aprendido de cómo son los ángeles, qué función tienen y cómo es que ellos pueden estar obrando en nuestros días. Esperamos que nos acompañes en otra próxima oportunidad en este programa, su programa, Descifrando Enigmas. Dios te bendiga y muchas gracias.